Muy bien, estamos grabando. Compartí el link en el grupo que tenemos, que todos sean bienvenidos. Voy a estar pendiente de la sala de espera. Muy bien, Yolanda está ingresando, que todos sean muy bienvenidos a esta, la lección 6 de nuestro curso, La Palabra Crece Discípulo. Pues eh, Anderson y yo estuvimos hablando un poco sobre qué viene después y cuáles son los otros cursos. En este nivel de discipulado en que están ustedes, hay 13 cursos y este curso, la palabra crece discípulo, habla mucho de nuestra vida de santificación. ¿No? ¿Qué vamos a hacer como creyentes? ¿Cómo vamos a responder a la gracia de Dios? ¿Cuál es el resultado de esta fe que Dios ha puesto en nuestros corazones? Pero tenemos otros cursos que hablan un poco más de la Biblia, en que van a estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la vida de Jesús. Y también tenemos cursos sobre la doctrina, la teología. Por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿O por qué hay tantas iglesias? ¿Y con cuál iglesia debería identificarme? Y eso en la última lección de este curso. Vamos a invitar al director estudiantil para que venga y nos hable un poco sobre ahora qué puedo hacer en Academia Cristo, cómo puedo elegir otros cursos, porque después de este curso, ustedes pueden elegir y inscribirse en cursos a su gusto. Y pueden decir, ok, este curso, ya que es martes y miércoles, el horario me sirve mejor, o este curso tiene unos temas que me interesan mucho y vamos a hablarles acerca de cómo hacer todo eso. Pero antes de iniciar nuestra clase, preguntas, dudas sobre cómo inscribirse en otros cursos, qué viene después, preguntas sobre Academia Cristo, el propósito de Academia Cristo. Muy bien, entonces vamos con nuestra clase. Pues ya hemos revisado las normas para las clases en vivo. Y perdón, tengo un error aquí. Lección 6, perdón, hábito 3. Yo pensé que fue una lámina para la lección 3. Estamos aquí hoy en la lección 6, hábito número 3, hablando con la gente, hablando con la gente. Y vamos a iniciar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad para poder estar aquí, pues no merecemos esta oportunidad, no merecemos nada de tu mano, pero en tu gracia nos has llamado para ser tuyos y ser tus discípulos. Pedimos que estés con nosotros durante esta lección para hoy y ayúdanos a ver las oportunidades que tenemos para hablar con la gente que nos rodea, para poder hablar sobre tu evangelio y tu salvación, esta certeza de la vida eterna que tenemos en ti. Pedimos tu bendición sobre nuestras actividades hoy, nuestra clase, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, para comenzar, para arrancar, una pregunta para ustedes. ¿Cómo es la forma en que se forma un equipo nacional de fútbol? Pues creo que esta noche Ecuador va a jugar contra Venezuela, ¿cierto? Porque mis hijos recibieron permiso para llevar la camiseta de Ecuador al colegio. Normalmente tienen que llevar los uniformes, pero siempre y cuando haya un partido de Ecuador, los profes dicen que se puede llevar la camiseta de Ecuador. Entonces, creo que esta noche es de Ecuador contra Venezuela. Pensando en la formación de equipos, ¿cómo es la forma en que se forma un equipo nacional de fútbol diferente de cómo Jesús formó su equipo de discípulos? Anita, muy buenos días. Le damos la palabra. Adelante. Buenos días, bendiciones para todos. En el video, bueno, decía que los equipos de fútbol se arman con los mejores jugadores.
de distintos lugares, de distintos países, y daba ejemplo a la selección argentina que buscaba los mejores jugadores de todo el país para poder llevarlo a la selección a jugar. Ese es mi aporte. Muy bien, entonces, para un equipo de fútbol, el equipo, o pues los encargados del equipo, los entrenadores, los dueños, van a buscar los mejores. Muy bien, y veo la mano levantada de Norma Montoya. Buenos días, presente por aquí. Muy bien, buenos días, muy buenos días, gracias. Damos la palabra a nuestra compañera Norma. Adelante. Buenos días, bendiciones. Bueno, yo entendí la forma en que se forma el equipo de fútbol es que los organizadores Buenos días, eligen, dicen los... hermano. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Sí, estamos Amén. escuchando a nuestra compañera Norma. Buenos días. Gracias. Adelante, Norma. Lo- No se escucha los, muy eh, bien. los Perdón. organizadores de equipos de fútbol eligen, dicen, los mejores jugadores. En cambio, a la diferencia de cómo Jesús elegía a sus mejores discípulos, donde él viajaba a diferentes lugares eligiendo, como dice la palabra, ¿verdad? Lo vil y menospreciado, ¿verdad? Jesús no buscaba enviar, como decía en el video, superestrellas, sino que un equipo de pecadores necesitados de su presencia, de su gracia. Y así es la diferencia entre equipo de fútbol y equipo de discípulos. Muy bien dicho. Muchas gracias. Y damos la palabra a Anderson. Adelante, Anderson Rincón. Pastor, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo mi hermana. En 1 Corintios 1:27-28 nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces Jesús no escogió a lo mejor de Jerusalén, sino a los pecadores, definitivamente a los que necesitaban para hacerlos crecer y menospreciar a todos esos sabios que no sabían nada del amor de Cristo. Muchas gracias, Anderson. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes compartieron, que Jesús no reclutó a los más poderosos ni a los más elitistas. Él no andaba por la zona más exclusiva y él hizo esto, como Anderson nos dijo, con un propósito, ¿cierto? Para demostrar a todos y a los sabios y a las personas importantes que pues para ser un discípulo mío, pues el criterio no tiene que ver con el éxito de la persona, sino yo voy a llamar a personas de una variedad de los ámbitos de la vida, de las etapas de la vida, de entornos diferentes, personas sin entrenamiento formal, incluso personas con pasados problemáticos porque ellos van a estar trabajando no con su poder, sino con mi poder. No van a estar trabajando con su propia fuerza, sino con la fuerza del evangelio. Entonces, en su sabiduría y en su gracia, seleccionó a personas, pues, con estos pasados problemáticos, sin mucho entrenamiento formal. Y eso vemos con Mateo, ¿cierto? Entonces, Mateo, pues, parecía el candidato menos probable para convertirse en un discípulo de Jesús, como un cobrador de impuestos, como un publicano, a veces depende de la traducción y cómo el griego sea traducido al español, un cobrador de impuestos, un publicano. Él trabajaba para el gobierno romano y los cobradores de impuestos tenían un contrato con las autoridades romanas para cobrar impuestos de una región determinada. Vamos a imaginar, vamos a tomar, por ejemplo, este, pues, Ecuador. Y vamos a imaginar que hay cobradores de impuestos
y ellos pues hacen su proforma, hacen su cotización, su propuesta, y ellos dicen al presidente o a las autoridades, ok, yo puedo encargarme con esta región, con todo Quito, y les prometo, si ustedes me dan el trabajo de cobrar los impuestos para Quito, les prometo que puedo generar esta cantidad. Entonces ellos recibieron este contrato, pero si el cobrador de impuestos podría ganar un poco en el proceso, no habría problema para las autoridades romanas. A ellos no les importaba. Ok, está bien, siempre y cuando tú, Mateo, nos da esta cantidad para esta región determinada aquí en Galilea, en Judea, en Jerusalén, no hay problema si tú haces un poco de ganancia ahí. Entonces, lo que pudieran recoger aparte de esta cantidad de su contrato, lo dejaban para ellos. Por lo tanto, los cobradores de impuestos tenían la reputación de ser deshonestos, de ser ladrones, ¿cierto? Y muchas veces la mayoría de ellos sí colectaron cantidades exageradas y así pues se enriquecieron. Y por lo tanto tenían una mala reputación entre la gente. Y la comunidad religiosa, pues, pensaron que ellos, los recaudadores de impuestos, fueron totalmente perdidos, pues fueron traidores y mentirosos. Por lo tanto, Mateo pareció como el candidato menos probable para ser un discípulo de Jesús, tomando en cuenta este contexto. Otra pregunta para nosotros, ¿por qué, o pues y tomando en cuenta este contexto, por qué fue tan sorprendente para los fariseos que Jesús fue a comer a la casa de Mateo? Entonces, pues vamos a resumir un poco este contexto con este conocimiento de los recaudadores de impuestos, porque fue algo muy extraño. Sí, damos la palabra a Clemente. Adelante, Clemente. Buenos días, pastor. Buenos días, hermano. ¿Por qué? Porque los fariseos le preguntaban por qué su maestro se sienta en la mesa con pecadores y los recobradores de impuestos. Y Jesús les responde que él no está que él ha venido para para los que no están enfermos, sino que para los que necesitan, para los que están enfermos en el pecado. Y porque los que no están enfermos no necesitan de médicos, sino los pecadores. Entonces Jesús vino por nosotros los pecadores, para estar, para aprender sobre la palabra de Dios y estar bien con Dios. Ese es mi aporte. Un muy buen aporte, totalmente de acuerdo, sí, sí, muy bien. Y vamos a dar la palabra a Claudia y sigue Luis. Adelante, Claudia. Bueno, ellos se hacen la pregunta, ¿qué hace el maestro con ellos, verdad? Pero lo que ellos no saben es que el perdonador de pecados. Entonces, lo que se ve en esta historia, como Dios tiene misericordia y manda a que seamos misericordiosos. Muy bien, sí, vemos un gran ejemplo aquí de la misericordia, ¿cierto? Y escuchamos a Luis, adelante. Buenos días, Dios nos bendiga. Bueno, lo que yo puedo aprender ahí es que los fariseos se preocupaban más de las apariencias, de la santidad, en ayudar a la gente. Ellos criticaban mucho en vez de estimular, en vez de ayudar. Ellos estaban más preocupados en la responsabilidad externa, más no interna, que ayudar. Pero Dios estaba interesado en todo tipo de persona, incluyendo como a los pecadores.
y a los que sufren. Y la vida cristiana, nosotros tenemos que seguir ese mismo ejemplo, porque nosotros tenemos que llevar la palabra a los que están necesitados, a los que están en la calle. Por eso que yo vengo mucho conversando con pastores o incluso ahí en las iglesias. Por mucha la gente se conforma solo de ir y predicar en las iglesias, pero nosotros tenemos que llevar más allá la palabra, así como hizo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso mismo preparó a los discípulos para que salgan y lleven a donde están los necesitados. ¿En dónde están los necesitados? Es en la calle. ¿Dónde están los que un día estaban en el templo alabando a Dios y por X motivos se alejaron, se volvieron hijos pródigos? Es en la calle. Entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque fácil es compartir la palabra con uno que tiene conocimiento, aunque no sea cristiano, pero tiene conocimiento de la palabra. Es fácil, pero lo difícil se hace cuando uno va a dar la palabra a los que están verdaderamente necesitados en la calle. Entonces, por eso yo digo que eso es, a veces nosotros actuamos como los fariseos mismos, nos preocupamos solo de la iglesia que está ahí visible, pero nosotros tenemos que ir a la iglesia que es donde está afuera, en las calles. Eso sería mi opinión. Muchas gracias y gracias también por mencionar que incluso nosotros podemos ser tentados a comportarnos como los fariseos, ¿cierto? Puede ser tan fácil para nosotros caer en ese pecado, ser como el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo y que el evangelio, que este amor que Cristo tiene para con nosotros sea nuestra motivación para no menospreciar, para no criticar cada detalle de otras personas y para amar a nuestro prójimo. Muchas gracias por todos estos aportes. Vamos a tener más oportunidades porque nos quedan algunas preguntas. El hecho de que Jesús comiera con los recaudadores de impuestos y los pecadores puede no ser extraño para los lectores de la Biblia de hoy en día, ¿cierto? Para nosotros no es tan extraño porque sabemos que Jesús vino para buscar y salvar a los perdidos. Él vino para los enfermos espiritualmente. Entonces, para nosotros puede ser no tan extraño. Nosotros pensamos en Jesús como el amigo de los pecadores. Pero sí era escandaloso para muchos judíos del siglo I que Jesús practicara compañerismo en la mesa con ese tipo de gente. Pero Jesús es diferente a cualquier otro maestro judío. Y este banquete festivo de que escuchamos en Mateo capítulo 9 era una oportunidad para llamar a la gente a reconocer, pues, su pecado de menospreciar, ¿cierto? También fue una oportunidad para llamar al arrepentimiento a los pecadores, a los recaudadores de impuestos. Entonces vemos dos cosas aquí. Jesús está llamando la atención de los fariseos, pero también Jesús está ahí para tratar de llamar a arrepentimiento a los pecadores y a estas personas ahí. Entonces vemos aquí una gran oportunidad. Ahora vamos a hacer un poco de aplicación a nuestras vidas. ¿Y quiénes son las personas en nuestro mundo, en nuestra sociedad actual, que son como los recaudadores de impuestos en la sociedad en el tiempo de Jesús? ¿Qué puede ser una comparación actual pensando en los recaudadores de impuestos? ¿Son aislados? ¿Son menospreciados? Pues tal vez han cometido algunas cosas terribles. Sí, Anderson, adelante. Pastor, esto puede sonar irónico, pero en este momento los más menospreciados en el mundo son los cristianos. O sea, irónicamente hablando, ¿sí?
Sin embargo, es la realidad, ¿no? También, pero en este momento, pues las personas que tienen problemas, yo tengo una amiga que tiene muchísimos problemas y aunque ella no es una ladrona, no es esa prostituta como tal, pero tiene muchísimos problemas y no ha conseguido llegar a Dios, entonces la estoy trabajando para que pueda llevarla directamente a la misericordia del Señor. Sí, los ladrones, las prostitutas y bueno, muchas personas alrededor necesitan del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, y bueno, ese es mi aporte. Muy bien, sí, y puede ser que una persona parecida no es necesariamente un ladrón, un criminal, un delincuente, sino una persona que sí tiene problemas, tal vez problemas que son escondidos a la mayoría, pero que están andando con problemas. Ah, yo hice tal cosa, me equivoqué o estoy soportando esta dificultad. Muy bien, muchas gracias, Anderson. ¿Alguien más desea aportar? Sí, Robinson, adelante. Sí, muy buenos días, profe Mateo y compañeros. En este tiempo es dado la gente a vivir como que acomodadamente y a juzgar a los demás. Rechazan a los prostitutas, rechazan a los homosexuales, se rechazan a los drogadictos, a los alcohólicos, y a veces la persona cree que está en un lugar alto delante del Señor y se equivocan de toda manera, porque Dios no mira a los pecadores diferentes y Él nos manda a nosotros como hijos del Señor a meternos y a predicar la palabra en ese grupo de personas que son rechazadas, como el alcohólico, la prostituta, el homosexual, la lesbiana. Allí ese es el campo en donde Dios nos manda, y Él le dice a los fariseos de ese tiempo, le dice, porque Dios ha mandado a predicar a los pecadores, que entre comillas serían eso, ¿verdad? Pero si miramos en general, pecadores somos todos. Entonces ese es mi aporte, pastor. Muchas gracias, Robinson. Muchas gracias a todos ustedes por este aporte. Y sí, puede haber muchas personas hoy en día que necesitan encontrarse con la misericordia de Dios, porque pueden ser como personas abandonadas, olvidadas por las decisiones que han tomado, por las cosas que han hecho, pero estas personas todavía necesitan escuchar acerca de Jesús. Tenemos tiempo para un aporte más y vamos a hablar un poco más sobre Jesús, sobre el protagonista de esta historia. Norma Montoya, adelante. Buenos días. Solo quería aportar algo más. Los gobernantes de los países, de la nación, sobre todo, ¿verdad? Que son envueltos en atmósferas de donde gobierna el mundo de este siglo, como dice la palabra, y necesitan bastante, ¿verdad? Del Señor, así como el recaudador de impuestos. Esa era Norma, mi muy bien. opinión. Sí, puede haber una situación, ¿cierto? En un país donde los soldados, donde la gente, donde el pueblo no tiene mucha confianza con los soldados o con la policía o con los gobernantes, con las autoridades, ya sea por corrupción o por abuso de poder. Y entonces puede ser fácil como pensar, es que todos ellos son malos y no voy a hablar con ninguna o ninguno de ellos. Pues con esta mentalidad nos toca recordar que pues, necesitamos tener cuidado calificando a todas las personas pues haciendo como estereotipos de todos por el conducto de algunos. Pero incluso si un gobernante, si un soldado, si una policía sí está abusando de su poder, esta persona todavía necesita escuchar acerca de Jesús, ¿cierto? Igual como Mateo, igual como los recaudadores de impuestos en los tiempos de Jesús. Muy bien, una muy buena comparación. Ahora vamos a hablar un poco sobre Jesús, porque Jesús en Acta de Cristo
Él siempre es la persona central a lo que estamos haciendo, a lo que estamos estudiando. Podemos estar ahí en el Antiguo Testamento y estudiando alguna parte de la historia del pueblo de Dios, pero debemos pensar en Cristo, cómo podemos ver y cómo se conecta esta historia con Cristo, porque Cristo es el protagonista de todo. Él es nuestro Señor y Salvador, y puede haber aplicaciones para nosotros en alguna historia, pero no queremos ver simplemente las aplicaciones para nosotros y olvidarnos de Cristo, la figura central. En esta historia vemos a Jesús haciendo varias cosas a la vez. Por ejemplo, Él está llamando la atención de los fariseos. Él está demostrando a los fariseos qué es la verdadera misericordia y la compasión. Él también está ahí para extender su gracia a los pecadores, a los amigos de Mateo, tal vez otros ladrones, otras personas con mucho pecado en su vida. Entonces vamos a hablar sobre algunas de las cosas que vemos a Jesús haciendo al mismo tiempo, a la vez, en esta historia. La primera cosa que vemos aquí, pues vemos el amor perfecto de Jesús. Él amaba a todas las personas exactamente como lo desea su Padre Celestial. No discriminó ni mostró odio de ningún tipo. Se tomó el tiempo para asociarse con personas independientemente de su lugar en la sociedad. Y eso nos hace pensar en la salvación, porque Jesús amó perfectamente a otras personas en nuestro lugar. Puede ser que nosotros no hemos mostrado amor perfecto a los demás, pero esta justicia de Jesús, su perfección, su amor perfecto hacia los demás, es ahora acreditada, su justicia, a nuestra cuenta por medio de la fe. Entonces vemos a Jesús cumpliendo con la ley de Dios a la perfección, y Él hizo lo que nosotros no hemos hecho. Y afortunadamente, esto es parte del plan de Dios para nuestra salvación. La perfección de Jesús es nuestra y somos santos a la vista de Dios a través de la fe en Jesús. Entonces, si alguien ha menospreciado a otra persona, ahora merece la ira de Dios, pero no va a sufrir la ira de Dios, porque Jesús no menospreció a nadie en lugar de esta persona, en lugar de todos. Pensamos en este gran intercambio, ¿cierto? La perfección de Jesús ahora es nuestra, y la muerte, el castigo que nosotros merecemos, no lo vamos a recibir porque Jesús la recibió en nuestro lugar. Otra cosa que Jesús hizo aquí en esta historia, él vino y él, pues, al mostrar su amor a otras personas, ahora, pues, dio a ellos la motivación para cambiar su vida. Entonces, cuando Jesús llamó a Mateo, a pesar de su puesto como un recaudador de impuestos, a pesar de su pecado, él, pues, al extenderle este llamado, estaba motivándolo a cambiar su vida. Y el Espíritu Santo hace lo mismo para nosotros hoy en día, con contacto con el Evangelio, con contacto con las buenas noticias. Nosotros somos motivados a reflejar el amor de Dios a otras personas, a nuestro prójimo. Pues nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros podemos amar a otras personas porque Él nos amó primero. Entonces, cuando vemos cómo Jesús llamó a Mateo,
incluso cuando estaba sentado donde se cobraban los impuestos, el lugar donde probablemente él, Mateo, cometía pecados, pecando contra el séptimo mandamiento, robando a personas, nos hace pensar en cómo Jesús nos llamó a seguirlo a pesar de nuestro pecado. Y esta es una fuente de motivación para nosotros. Y la tercera cosa que vemos aquí es Jesús siendo un buen ejemplo. Y cuando hablamos de Jesús como un ejemplo, siempre necesitamos recordar que Él es más que solamente un ejemplo. Él es el Hijo de Dios, el Salvador prometido, nuestro sustituto, nuestro Redentor. Entonces es más que solamente un ejemplo. Pero sí, aquí vemos un ejemplo en cómo debemos vivir y cómo debemos tratar a los demás y cómo también debemos hablar con la gente. Entonces vemos aquí una conversación y pues Jesús fue a este banquete y hablaron y eso nos lleva a nuestro tema de hoy, que tenemos en Jesús un ejemplo de hablando con la gente. Entonces hace 2 lecciones, en las lecciones anteriores pues hablamos sobre cómo los discípulos de Jesús hacen el bien y tienen los ojos abiertos. Hoy vamos a hablar más sobre este tema de hablando con la gente, hablando con la gente. Entonces Jesús hizo el bien consolando a una viuda que perdió a su hijo y hizo el bien resucitándolo a la vida. Jesús mantuvo los ojos abiertos caminando por Samaria y vio a una mujer con los ojos abiertos, vio a una mujer que necesitaba escuchar un mensaje de perdón. Hoy vimos cómo Jesús habló con la gente, cómo Jesús habló con la gente. Entonces, una pregunta para nuestra consideración ahora. ¿Cómo las acciones de las que hablamos en nuestras 2 últimas lecciones conducen a lo que estamos hablando en esta lección? Entonces, ¿cuál es la conexión entre hacer bien, los ojos abiertos y hablando con la gente? Y sí, damos la palabra a Anderson. Adelante. Pastor, yo veo que esa es la consecuencia de los actos. El hacer bien, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, nos hace más humanos, nos demuestra el amor. Entonces las personas empiezan a tener más empatía con nosotros. De esa manera ellos empiezan a confiar en nosotros y nosotros tenemos los ojos abiertos a través de del Espíritu Santo para poder llegar y empezar y entablar la conversación con ellos y poder brindarles el mensaje de salvación de Jesús. Muy bien, exactamente. Casi es como una secuencia, ¿cierto? Al tener empatía para otras personas, al hacer el bien, al mantener los ojos abiertos, vamos a poder tener oportunidades para hablar. Y damos la palabra a Pedro Rodríguez. Muy buenos días, señor Pedro, y adelante con su aporte. No lo escuchamos. Prenda el micrófono, por favor. Gracias, disculpe. No, Buenos adelante. días Buenos a días. todos. Señor me los bendiga. Hermano, en esta historia nosotros vemos hablando de la capacidad de Cristo. Cristo nos habla en esa historia, nos enseña amor, nos enseña, aparte del amor, la misericordia, y también nos enseña a cumplir completamente la ley de Dios y nos muestra a ser ejemplo, nos guía. Tenemos que tener amor, tenemos que tener misericordia, tenemos que tener responsabilidad, porque somos cumplidores de la palabra de Dios. Y por último nos enseña el ejemplo. Y sin esas 3 cosas no podemos guiar, no podemos enseñar, no podemos cumplir con esa maravillosa palabra que Dios nos dejó. Entonces es importante que las 3 cosas engranen
en cada uno de los que llevamos la palabra, los que tenemos que educar a las personas. Amén. Muy bien, gracias, Pedro. Sí, dejar que nuestra luz brille al hacer el bien y también ver las oportunidades a nuestro alrededor, a menudo va a conducir a hablar con la gente sobre Jesús. Y cuando Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió a los colosenses para hablarles un poco sobre cómo vivir como cristianos, pues él les dijo que fueran personas como sazonadas con sal, con sal. Eso vamos a ver ahora, pues Pablo escribió en Colosenses 4, 5 a 6, andad sabiamente para que los de afuera redimido con el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué significa sazonado con sal? A veces la Biblia usa sal, algo terrenal, un concepto de este mundo para ayudarnos a entender y comprender un concepto espiritual. ¿Qué significa sazonado con sal? Y veo la mano de Pastor Robinson. Adelante, Robinson, si desea aportar con este concepto de nuestra conversación y discurso siendo sazonado con sal. Sí, mi pastor, mi concepto sería que la sal, dice la Biblia, que es la que le da el sabor al alimento. Y en nuestras comunidades en donde vivimos, la palabra de Dios es la que le da el sabor a nuestra vida. Acordémonos que antes nosotros de ser cristianos vivíamos como una vida desordenada, como una vida desbocada. La Biblia lo compara como el caballo cuando no tiene freno, es desbocado. Así era nuestra vida antes. Pero cuando llegamos al Señor, el mismo Señor, la misma palabra comienza a corregirnos y comenzamos nosotros mismos a sentir que la vida verdaderamente tiene un deleite. Y ese deleite lo transmitimos a la sociedad, a los vecinos, a nuestra familia y a todos los que están a nuestro alrededor. Ese es mi aporte, pastor. Muchas gracias, Robinson. Y veo la mano de Pedro Rodríguez. Adelante, Pedro. Amén, hermano. Hermano, yo pienso que la sal, dice la palabra, es lo que sala. Nosotros somos sal de la tierra. El cristiano es sal de la tierra. Entonces, nosotros tenemos que tener ese gusto, ese sazón para cuando hablemos con cualquier persona que necesita ser alimentada, la comida que nosotros le vamos a transmitir a través de la palabra le guste, para que podamos nutrirlo y edificarlo. Esa es mi opinión. Muchas gracias y gracias por incluir los conceptos de gusto y sabor. Nosotros no podemos hacer nada para que la palabra de Dios sea mejor. El evangelio ya es dulce. Entonces nosotros no podemos mejorar la palabra de Dios. No necesitamos mejorar la palabra de Dios. Pero a veces nuestro discurso y nuestra conversación, sí, podemos mejorar, ¿cierto? Queremos que lo que nosotros estamos diciendo, que las conversaciones que estamos tomando con las otras personas sean sazonado con sal. Y eso significa que pues queremos que lo que estamos diciendo decimos con amor, con paciencia. Tenemos, por ejemplo, aquí Efesios capítulo 4, versículo 15, que dice que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo. Entonces, queremos que las conversaciones que tengamos con otras personas sean conversaciones
con amor, con paciencia, con respeto, con sal, ¿cierto? La sopita, pues siempre es mejor con un poco de sal, la carne es mejor con sal. Queremos que las conversaciones que tenemos con otras personas sean sazonadas con sal, con amor, con paciencia. Muy bien. Entonces, otra pregunta para nuestra consideración. Vamos a cambiar un poco de tema. ¿Qué hacemos si a nosotros no nos gusta mucho por nuestra personalidad hablar con otras personas? O si no queremos estar como en medio de toda la acción, si estamos muy contentos, pues caminando solo, en lugar de ir a una fiesta. Y este es el concepto de ser como introvertido o extrovertido. A veces hay quienes tienen el don de hablar con la gente y a veces llamamos a estas personas extrovertidas. Pero, ¿qué advertencia? Vamos a hablar un momentito sobre las ventajas y desventajas de ser como extrovertido o ser introvertido en cuanto a este hábito de un discípulo, hablando con la gente. Pero, ¿qué advertencia y aliento tenemos para las personas que les gusta hablar mucho con los demás? Por ejemplo, puede ser más fácil hablar acerca de nuestra fe si somos una persona extrovertida. Ok, estoy muy cómodo hablando con cualquier persona en cualquier momento, incluso puedo hablar sobre mi fe. Pero, ¿qué advertencia y aliento tenemos para las personas que les gusta hablar con los demás? ¿Qué opinan ustedes? Los extrovertidos a veces se describen como el alma de la fiesta, ¿cierto? Pero, ¿qué recomendación, qué consejos tenemos para personas quienes son siempre el alma de la fiesta, pensando en este hábito? Anderson, adelante. Pues, pastor, yo diría que cuando uno es demasiado extrovertido puede cometer errores imprudentes. Hay que ser muy sabio, tanto para ser extrovertido como introvertido. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría, porque podemos hablar de una manera en que nuestro receptor o la persona con la que estamos interactuando se sienta agredida o sienta que no lo estamos entendiendo. Es algo complejo que esa sabiduría solo nos la da nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces, son cosas que te pueden llevar a malinterpretar las cosas o intrometerse mucho en donde no lo ha llamado esa persona, si me hago entender, en sus problemas. Hay que ser muy sabio en ese sentido. Muy bien, exacto, la sabiduría, ¿cierto? Porque sí puede ser más fácil, si siempre estamos hablando, puede ser más fácil tal vez meternos en problemas o ofender a alguien o también olvidarnos de escuchar, ¿cierto? Porque hoy estamos hablando sobre hablando con la gente, pero algo pues muy importante en la conversación es que estemos escuchando también, para escuchar cuáles son las dudas de una persona, cuáles son los problemas. Y si estamos escuchando a otras personas y podemos entender un poco más cuál es su situación, qué está pasando en la vida de esta persona, vamos a poder aplicar mejor la palabra de Dios. Entonces, es una bendición ser extrovertida, una persona extrovertida. Hay muchas ventajas de ser extrovertida, pero nos toca recordar que es importante escuchar también. Entonces, hay quienes que son más callados o reservados y a veces llamamos a
estas personas introvertidas. ¿Qué ventaja pueden tener las personas más callados con respecto a este hábito de hablar con la gente? Y pues ya mencioné, pues una persona que tiene el don de escuchar, que está muy contento escuchando, esta persona posiblemente va a aprender aún más para poder aplicar la palabra de Dios. Preguntas, dudas, comentarios pensando en la vida real, pensando en esta situación. Ah, Henry, perdón, veo su mano. Adelante, Henry. Sí, adelante, Henry. Las personas que son extrovertidos, ¿verdad? Que son rápidas para hablar, tiene su ventaja, pero también tiene su desventaja. ¿Entiendes? Porque hay que ser prudente para hablar. Hay que ser personas sabias, pensar antes de actuar, y a veces por la ligereza de hablar cometen errores. En cambio, el que está callado, está observando, puede dar mejor respuesta porque está analizando lo que se está hablando, ¿me entiendes? Muy bien. Muchas gracias. Pero un poco, y de hecho, el volumen no es muy fuerte, pero escuchamos la mayoría de su aporte. Y damos la palabra a Pedro Rodríguez. Adelante. Aló, ¿me escucha? Sí, ahora sí lo escuchamos, sí. Hermano, ese es un tema un poco interesante, muy interesante. Nosotros tenemos que primero que todo pedirle discernimiento al Señor. Por ejemplo, yo en mi caso que me ha tocado evangelizar en barrios donde hay personajes de todo tipo. Allí uno se consigue con un sinnúmero de personas, drogadictos, de todo tipo. Entonces allí es donde uno tiene que tener la palabra que sazone. Y esa palabra correcta que produzca un impacto, un efecto, porque si usted le habla una palabra sin sabiduría a un tipo de persona de esos, va él también a causar un efecto negativo. Entonces ahí tenemos que tener esa sabiduría que tuvo Cristo para hablarle a Zaqueo, para hablarle a este cobrador de impuestos, para hablarle a cada uno que eran pecadores todos, porque Dios no vino a salvar a los sanos, Él salvó a los que eran pecadores. Entonces nosotros tenemos que aprender muy bien de cada una de las historias del Señor para ponerlas en práctica y así recoger buenos frutos. Esa es mi opinión. Gracias, muchas gracias, Pedro. Sí, y regresando a este tema de que, pues, hablando con la gente, seguro todos ustedes, tal vez ustedes, una de estas personas, y si no, seguro todos ustedes conocen a personas así, que pueden hablar con cualquier persona, un no conocido, un extraño, puede ser en el bus, en la parada del bus, en una tienda, personas con el don de iniciar una conversación con cualquier persona, tal vez ya plantando algo sobre el clima o haciendo una observación y tienen esta personalidad, ¿cierto? Y esta persona muchas veces se cae bien con casi todos. Y este es un don. Y es mi oración que si usted es así, que pueda aprovechar este don para también hablar sobre su fe, hablar sobre Jesús y usar este don para tener puertas abiertas, para hablar sobre lo espiritual. Pero a veces, y tal vez usted es una persona así, a veces puede ser un poco difícil iniciar una conversación. Puede ser que somos lentos para hablar o no sabemos qué decir, somos un poco incómodos hablando con una persona que no conocemos. Y eso no es malo, no es un pecado. Dios nos ha creado diferentes, ¿cierto? Con nuestras personalidades diferentes. Y hablando con la gente, pues es un hábito de los discípulos de Jesús. Pero el punto que quisiera también incluir, que hablando con la gente y escuchando a la gente van juntos.
Entonces, vamos a ver ahora dos versículos que tienen que ver con escuchando a la gente. ¿Puede alguien ayudarnos con Primera de Pedro 3, versículo 15, por favor? Primera de Pedro, capítulo 3. Amén, amén. Adelante, gracias. Dice así la palabra de Dios. Hoy identificamos hablar con la gente como una forma de vivir como discípulos todos los días. Como es esta acción de un discípulo, no se limita a las personas que son extrovertidas. Pero esa no es la cita. Sí, perdón, y no tengo la cita, perdón, si alguien tiene su Biblia, si no, tengo aquí listo. Así porque la Biblia la tengo lejos. Perfecto, sí. Le damos tiempo para encontrar el versículo. Gracias, José Agustín. Primera de Pedro. Sí. Y sí, perdón, Norma, sí. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas gracias. Entonces, lo que podemos hacer si somos personas más introvertidas, podemos estar listos para oportunidades. Podemos, sí, escuchar mucho. Y cuando tengamos la oportunidad, después de haber escuchado, defendernos, defender la fe, o tal vez no defender, sino simplemente incluir algo sobre nuestra creencia en Jesús. Y otro versículo, Santiago 1:19. No sé, José Agustín, si fue para la Biblia tal vez. Vamos a ver a Santiago 1:19, si alguien lo tenga adelante. Santiago 1. Sí, adelante, gracias. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos un aliento, ¿cierto? Un consejo bíblico desde Dios mismo que debemos ser lentos para hablar. Entonces, hablar con la gente, este hábito, podría repetirse como tener conversaciones. Y sabemos que tener una conversación con otra persona también incluye escuchando a la otra persona. Hablando con la gente es un hábito importante y quiero cerrar con este punto porque la fe proviene del oír. Una persona para poder tener fe necesita escuchar acerca de Jesús. Por ejemplo, podemos pensar en el conocimiento natural y el conocimiento revelado de Dios. Y este concepto, esta doctrina van a estudiar en otros cursos de Academia Cristo. Pero nosotros creemos en Academia Cristo que hay conocimiento natural de Dios y hay conocimiento revelado de Dios. El conocimiento natural viene de la creación y de nuestra conciencia. Podemos ver la creación y ver las montañas y los ríos y todo lo bueno que Dios ha hecho, hasta los cuerpos y puesto del sol y el nacimiento de un bebé, y nos damos cuenta, debe haber un Dios. Todo esto no puede ser un accidente. Este mundo en que estamos, pues, tiene que ser como un poder divino. Pero la creación no nos dice todo acerca de Dios. Nos dice que es inteligente, que es poderoso, que es sabio, pero la creación no nos dice que Dios en su amor por su mundo caído envió a su Hijo para redimirlo. Necesitamos la Biblia para esta información. Es igual con nuestra conciencia. Yo puedo hacer algo mal. Yo puedo cometer un error. Yo puedo cometer un pecado y me siento culpable. ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo reconoce, la mayoría de las personas reconocen que hay el bien y hay el mal y hay una diferencia entre el bien y el mal.
Y podemos discutir un poco qué es malo. No es malo hacer eso, pero casi todos van a decir que sí hay bien y hay mal, aunque las personas van discutiendo qué es mal y qué es el bueno. ¿Por qué hay una diferencia entre el bien y el mal? ¿Y quién decide qué es bueno y qué es malo? Debe haber un Dios, un poder divino. ¿Por qué me siento culpable dentro de mi ser cuando algo pecaminoso? Es porque tengo una conciencia. ¿Y de dónde vino mi conciencia? Vino de Dios. Entonces, la creación y la conciencia son pruebas de que hay un Dios. Pero la conciencia y la creación no nos hablan del Evangelio. Solamente este conocimiento revelado de Dios, la palabra de Dios, porque en la palabra Dios se revela a sí mismo. Solamente por medio de la palabra sabemos acerca de la bondad de Dios, su compasión, la redención que tenemos en Cristo, la salvación que tenemos por la gracia de Dios. Entonces, para que una persona tenga fe, esta persona necesita más que ver la creación y necesita más que su conciencia. Necesita escuchar acerca de lo que Dios ha hecho. Y eso, pues sabemos eso de Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Compartir el mensaje, hablando con la gente, es como encender la luz para que aquellos que viven en la oscuridad del pecado, pues tengan iluminación. Entonces, este hábito es bastante importante porque solamente al pues leer la Biblia, escuchar el Evangelio, solamente por medio de escuchar oír el Evangelio, una persona va a llegar a la fe. Preguntas, dudas, comentarios pensando en la importancia de hablar con la gente y comunicar el Evangelio. Preguntas, dudas, comentarios. Tengo una pregunta, Adelante, Pedro, hermano. sí. Aquí al final del verso, el final del verso del tema que estamos estudiando, en el 13, dice, aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Yo no les pido ofrendas, sino que tengan compasión, pues no vine a llamar a los hombres perfectos, sino a los pecadores. Mi pregunta es, Él nos está pidiendo, más allá de la ofrenda, la compasión. Y a veces vemos dentro de nosotros mucha necesidad, sobre todo la necesidad del pobre de corazón que anda por allí, el mendigo, el drogadicto, el alcohólico, y a veces no nos los acercamos, vemos las plazas llenas, muchos lugares, y a veces no nos les acercamos porque no tenemos la compasión que el Señor nos está demandando. Esa es mi pregunta. Sí, no, y esto es interesante porque Jesús aquí está diciendo que más importante que cumplir con cada detalle de la ley ceremonial es tener misericordia para otras personas, tener compasión para otras personas. Y Oseas, el profeta del Antiguo Testamento, él condenó al pueblo por el mismo pecado, que pensar que pues si yo llevo mi ofrenda a la iglesia, no tengo que hacer nada más. Si yo hago los sacrificios tal como debo, no necesito hacer nada más. Y José no estaba diciendo que las personas deberían poner a un lado la ley ceremonial en el Antiguo Testamento, pero él estaba diciendo que pues ustedes también se han olvidado de amar a los demás. Y esta era la situación. Los fariseos estaban tan concentrados en los detallitos de la ley. Aunque no se debe hacer esta cosa, siempre debe hacer tal cosa, pero se olvidaron de
tener compasión y misericordia para los demás. Puede ser una tentación para nosotros hoy en día. Voy a la iglesia, llevo la ropa adecuada, cuando llevo mi ofrenda, no tomo, no fumo, no bailo, no apuesto. Pero una persona puede hacer todas estas cosas. Una persona puede evitar el alcohol y llevar como la ropa que la iglesia pide, pero ser grosero con otras personas. Entonces Jesús nos está invitando a examinar nuestros corazones y las actitudes que tenemos para otras personas. No sé si contesté su pregunta o si no amplíenos un poco más, Pedro. Amén, amén. Conforme, hermano. Ah, muy bien. Sí, pero al mismo tiempo no podemos emborracharnos y dañar nuestros cuerpos y romper las leyes de la comunidad y decir, pero soy buena gente y soy muy amable con todos. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre, ok, voy a cumplir con lo que la Biblia me manda, no voy a cometer adulterio, no voy a dar falso testimonio, no voy a abusar de ciertas cosas, pero sí voy a amar a los demás. Entonces, es como discípulos de Jesús, necesitamos tomar en cuenta todo eso. Lo último que dijo, pero sí entendí la respuesta perfectamente y estoy de acuerdo con usted. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces ya estamos a la conclusión de nuestra clase. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas bendiciones a todos y que Dios bendiga las actividades que ustedes tienen para su día. Vamos a cerrar con una oración y como siempre voy a publicar la tarea esta noche en el grupo que tenemos. Oremos. Señor Jesús, tú eres un gran ejemplo para nosotros. Pero tú eres más que un ejemplo, eres nuestro sustituto bajo la ley de Dios. Te alabamos y te damos gracias que tu perfección es nuestra ahora por medio de la fe. Y la ira que nosotros merecemos por nuestra falta de compasión y nuestra falta de misericordia, por haber menospreciado a otras personas, que tú tomaste este castigo que merecemos por todo esto. Ahora pedimos que tú y tu amor para con nosotros sea nuestra motivación para demostrar misericordia a los demás. Ayúdanos a hacer nuestro sacrificio a ti, que este sacrificio sea amor por nuestro prójimo. Ayúdanos también a estar conscientes de las oportunidades que tenemos para hablar con la gente, para hablarles acerca de tu salvación, ya que la fe proviene del oír. Oramos todo esto, pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones en Cristo Jesús. Amén, Bueno, amén. bendiciones, feliz día. Amén, amén. Bendición, pastor. Igualmente, muchas bendiciones. Feliz y bendecido día para todos. Que el Señor me los bendiga y me los cuide. Igualmente, Amén. muchas bendiciones.